¿Cómo le decimos a la hermana Paulina? Estudiante del tercer año de teología del Instituto Bíblico. Bienvenida, mija. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, damos la gloria a Dios. Gracias, muchachos. Le voy a pedir, por favor, que me acompañe en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y cuando lo tenga, se pone de pie, por favor. Marcos, capítulo 14. Vamos a darle lectura del versículo 3 al versículo 9. Me sigue con su vista, por favor. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu presencia esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, por este sacrificio esta semana, Señor. La consagramos a ti, aunque siempre, Señor, nuestra vida está consagrada a ti, pero en estos momentos recordamos un poco más, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Así que esta noche te pido, Espíritu Santo, que vengas y estés en medio de mí y de nuestros hermanos. Señor, que sea tu palabra la que toque nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, desde el domingo que nos dieron el sermón de la entrada triunfal a Jerusalén, Marcos nos empieza a relatar desde el capítulo 11, la última semana que empezó a vivir Jesucristo. Y nos empieza en el 11 relatando la entrada triunfal. Usted ya conoce la historia, sabe que cuando Cristo entró a Jerusalén, le dieron el recibimiento de un rey, todos con sus palmas y todos gritaban: Hosana al Hijo de David. Y en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, si usted se fija en su Biblia, voy a pedir que la mantenga abierta para que pueda estar ahí leyendo junto conmigo. En el versículo 1 y 2 de Marcos capítulo 14 nos dice que faltaban 2 días para la Pascua. Jesucristo en todo su ministerio había estado dándoles advertencias de su muerte. Él les decía que era necesario que el Cristo padeciera, pero ahora estamos a solo 2 días de que su muerte sucediera. En otras ocasiones Jesucristo lo podía haber dicho más tranquilo, pero ahora tengamos en mente que había un gran estrés, porque no solamente es cuestión de que él iba a morir, sino que su muerte iba a ser realmente cruel. Entonces, a estas alturas, los líderes religiosos ya estaban cansados de Jesús, estaban molestos por el gran recibimiento que había tenido su entrada a Jerusalén, estaban molestos porque Cristo durante todo su ministerio pues había dejado en claro que ellos como líderes religiosos habían estado estorbando al pueblo, que no habían estado haciendo lo que era correcto. Incluso unos
unos días antes les había llamado hipócritas a los escribas, les habló con palabras muy fuertes. Y yo creo que cuando Jesucristo entra a Jerusalén fue como que la gotita que derramó el vaso, y todos los líderes religiosos dijeron, ya hay que encontrar una solución, necesitamos matarlo. Pero necesitamos esperar a que pase la Pascua porque hay un gran favor del pueblo hacia Jesús, entonces no hay que hacer un gran alboroto, hay que dejar que pase la Pascua. Entonces, esta era la situación que reinaba en Jerusalén justo 2 días antes de que Jesucristo padeciera. Pero mientras los líderes religiosos están buscando cómo matar a Jesús, resulta que hay una contraparte. Si usted puso atención a lo que acabamos de leer, pues todavía había personas que le mostraban su amor, que lo querían. En esta historia nos dice que Simón el leproso le invita a Jesús a una gran cena. Se supone que tal vez Simón ya no sea leproso porque si no, no podría estar conviviendo con ellos en la cena. Los leprosos lo tenían prohibido. Entonces, probablemente Simón, aunque ya se le quedó así su nombre, Simón el leproso, probablemente había sido sano por Jesús. Entonces, él en agradecimiento, pues le convida a una cena a Jesús. En el Evangelio de Juan, que es un capítulo paralelo a este, nos dice que en la cena en Betania estaba Lázaro, el que Cristo había resucitado de los muertos, estaba Marta y estaba María. Entonces, vemos cómo todavía, a pesar de la tensión que había en el pueblo, vemos cómo alguien todavía desea honrar al maestro y cómo esta mujer está a punto de ofrecerle una ofrenda a Cristo que sería un recordatorio perpetuo, como Cristo así lo había llamado. Entonces, mi deseo es que esta noche analicemos qué es lo que nos muestra y qué verdades atesora esta historia tan hermosa escrita en los evangelios. Primeramente, quisiera que notáramos que esta historia nos muestra un derroche de amor con este acto. ¿Por qué un derroche de amor? Bueno, pues porque esta mujer deja en claro el profundo amor y el profundo afecto que tenía por su Señor. Si usted tiene la Biblia abierta, ahí en Marcos 14:3, yo le voy a leer Juan 12:3, porque en Juan nos da un dato más, nos dice cómo se llamaba la mujer y nos dice qué cantidad de perfume le entregó a Jesús. Dice, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. A lo mejor si hoy en día alguien llega y nos rompe un perfume en la cabeza, pues nos enojamos porque nos ensucia el cabello y nos ensucia la ropa. Pero en esa época lo que ella hizo era algo que era una costumbre que solo se le hacía a una persona que era muy digna de respeto. Era un acto demasiado asombroso, solo se le hacía a personas realmente importantes. Entonces, esa mujer, dice la Escritura que tomó lo más precioso que ella podía tener y lo derramó en la cabeza de Jesús. A las mujeres judías, y supongo que a las mujeres de hoy en día también, pues les gustaban mucho los perfumes. Incluso dice que había la costumbre que cargaban en su cuello como un collar, un frasquito pequeño de alabastro, pero obviamente ese perfume, ese alabastro, no estaba lleno de un perfume puro, sino que era un perfume corriente, lo que las mujeres de esa época pudiesen comprar, y acostumbraban tenerlo aquí colgado en su cuello. El alabastro es una piedra blanca muy preciosa que se usaba para los ornamentos de Oriente, para la arquitectura,
Dicen que es una piedra tan delgada que la usaban hasta de cristales en las casas, y cada frasco de alabastro que se hacía era único en su especie, no era una reproducción en serie. Era tan delgado que el escultor con su propia uña podía hacerle un diseño a ese frasco y todos eran únicos. Las mujeres acostumbraban colgarlo en su cuello, y esta mujer, imagínense la valentía que ella tuvo, porque en la época de Jesús las mujeres realmente pues no valían nada, de hecho ni siquiera eran contadas. Cuando vemos en las parábolas de Jesús, vemos que alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Las mujeres nunca eran contadas. Entonces, imagínense la valentía de ella para entrar a una cena donde ni siquiera había sido invitada, llegar a una mesa donde están sentados puros hombres, entra y inmediatamente se acerca a la mesa e identifica su objetivo. Y sin decir más nada, en cuanto ve a Jesús, se dirige a él y agarra ese perfume y se lo pone sobre su cabeza. Quiero que notemos que la Escritura nos dice que quiebra el vaso de alabastro. Ella no lo abre como lo haría una persona normal, sino que ella lo rompe. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Un golpe seco que ella da como una entrega total hacia su Señor. En ese momento ella se estaba prohibiendo tomar para ella misma por lo menos unas gotitas de ese perfume y guardarlo quizás para otra ocasión. En ese momento ella lo rompe, incapacitándose a sí misma guardarse un poquito de ese perfume, sino que lo da en una entrega total hacia Jesús. Mateo y Marcos nos dicen que María derramó este perfume sobre la cabeza de Jesús, pero Juan nos dice que también lo derramó sobre los pies. Juan nos dice que era 1 libra de perfume, esto es aproximadamente unos 327 gramos, lo que muy seguramente no solamente alcanzó para ungir la cabeza de Jesús, su cuello, sus hombros, sino que también ungió sus pies. Y dice que la historia, ¿verdad?, que el perfume era tan suficiente que fue necesario enjugar los pies de Jesús, fue necesario secarlos. Y la mujer se humilla ante los pies de su maestro y empieza a secar con su propio cabello, lo empieza a tomar, cosa que también era un acto despreciable en aquella época. Las mujeres debían de tener siempre su cabello recogido porque el destrenzarlo pues era a lo mejor algo vulgar, pero ella aún dio ese paso más y decide soltar su cabello, decide enjugar los pies de Jesús. Imagínense este acto que ella está haciendo arrodillada, no dejaba de besar sus pies, no dejaba de que sus lágrimas, ella ya lo había enjugado, ella ya había derramado un perfume, pero ahora ella estaba derramando su adoración y ahora ella regaba sus pies con lágrimas y tomaba su cabello como una toalla para los pies del maestro. Recordemos que este perfume era demasiado costoso, los discípulos le dieron un valor que dice de más de 300 denarios. En la época de Jesús, para que usted se dé una idea, un jornalero tenía que trabajar al menos 12 horas al día para poderse ganar un denario. Y el perfume de esta mujer costaba más de 300 denarios. ¿Cómo le hizo esta mujer para conseguir esa cantidad de dinero? No lo sé. En aquella época los hombres eran los que respondían, las mujeres no manejaban tanto el dinero. Si no había un hombre en la casa, pues la mujer era realmente pobre. Pero esta mujer dio esta ofrenda sin reservarse nada, sin pensar que era el sustento para un año, el sustento para un mes. No pensó en nada. No sé si usted fuera una mujer sola, si usted diría, voy y vendo este perfume, lo vendo de tantito en tantito, pero esta mujer
no pensó en nada más que en su maestro, en ir y derramar todo. Si pensamos en el salario mínimo que tenemos hoy en día, 70 pesos a lo mejor al día por trabajar 8 horas, y si suponemos que el año tiene, ellos dicen más de 300 denarios, ¿verdad? Si suponemos nomás 300 días del año, ese perfume costaría aproximadamente 21,000 pesos. ¿Usted tomaría 21,000 pesos para comprarse un perfume y derramárselo en la cabeza a alguien? Un acto realmente de mucha fe y un acto que refleja realmente un gran amor, porque no todos, quizá le podríamos llamar desperdicio de dinero, no todos desperdiciarían ese dinero en un perfume para derramarlo en la cabeza de alguien. Pero resulta que esta mujer tenía un verdadero amor hacia Jesucristo. Y cuando hay un verdadero amor por Cristo, nada es suficiente y nada es demasiado, porque cuando lo hemos dado todo para Dios, aún queremos todavía darle más. Cuando nos hemos excedido en demostrarle nuestro amor a Cristo, aún queremos todavía demostrarle un poquito más nuestro amor y nuestro agradecimiento hacia Él. Porque el amor no calcula. Para el amor nunca es demasiado. Para el amor siempre todo es poco, porque siempre hay algo más que se puede hacer por la persona que amamos. La mayoría de las personas, ¿verdad?, no comprendemos esta clase de sacrificios. A veces las personas no entendemos por qué una persona quiere dar siempre más de lo necesario. ¿Por qué si se da una cosa una vez, porque no es suficiente? Porque siempre queremos dar más. Porque a veces no comprendemos cuando hacemos sacrificios absolutos para Cristo. Pero el amor así es. El amor siempre nos hace dar más allá. Este acto nos muestra un derroche de amor también, porque esta mujer tenía un profundo arrepentimiento y agradecimiento por el pecado que Cristo le había perdonado. En Lucas 7:38 nos dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. El texto no nos da pie para decir, yo he escuchado que muchos dicen que era una vulgar mujer prostituta. El texto no nos dice eso, pero sí nos dice que era una mujer pecadora, lo cual significa que tenía un pecado que era público, una acción que era vergonzosa y que todos la conocían por causa de ese pecado. Pero también el texto, aparte que nos dice que era una mujer pecadora, nos dice era, no nos dice que siguiera pecando aún más, porque Cristo ya la había perdonado. Ahora ella tenía un sincero arrepentimiento. Imagínense tal arrepentimiento de esta mujer. Era una mujer bella que tal vez aquellos ojos que habían sido una puerta de entrada para el pecado, ahora eran unos ojos que estaban llenos de lágrimas, regando los pies de su maestro. Esa cara que quizás, como todas las mujeres que nos gusta vernos bien, que nos gusta maquillarnos, ahora no tenía maquillaje, ahora no tenía nada, ahora simplemente tocaba los pies de su maestro y no dejaba de besarlos. Y ese cabello que quizás en otro tiempo hubiese tardado tiempo en peinarlo, en trenzarlo, ahora no le importó perder el glamour y soltó su cabello y decidió ser una humilde toalla a los pies de su maestro. Imagínense cómo no sentir un amor tan grande ante el verbo en. Era una oportunidad única. ¿Qué haría usted si Jesús está aquí? ¿No correría a sus pies a abrazarlo y a besarlo? Siendo que días antes Cristo le había dicho a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Entonces ella no le queda más que un sincero arrepentimiento y aprovecha la oportunidad de que tiene a Cristo y lo abraza fuertemente y no deja de besar sus pies. El arrepentimiento no siempre viene acompañado de lágrimas. No todos tenemos esa capacidad de expresar nuestros sentimientos. Pero esta mujer decidió aprovecharlos muy bien. Dejó dejarlos a flote
y decidió que esos mismos sentimientos le sirvieran como una ofrenda para su maestro. Este pasaje también nos muestra que hay momentos en los que podemos fallar si vemos las cosas usando el sentido común. Cuando se trata de nuestro Dios, hermanos, no hay sentido común que podamos aplicar. En esta ocasión, ¿verdad? El sentido común decía, ¡qué derroche! En Marcos 14, 4 y 5 dice, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. El sentido común a todos yo creo que nos diría, ¡qué derroche! ¡Qué desperdicio de perfume! Y no hay duda que tal vez era un desperdicio, pero se lo vuelvo a decir, hay un mundo de diferencia cuando nosotros mostramos amor hacia alguien. Cuando mostramos amor hacia Cristo, entonces muchas veces el sentido común ya no aplica, deja de existir. El sentido común nos dice que tengamos prudencia, pero cuando tenemos a Cristo enfrente, tal vez dejemos de pensar qué es prudente o qué no es prudente y nos dejemos llevar por ese amor que sentimos por Él. Es bueno aplicar el sentido común en muchos casos de la vida, pero cuando se trata de nuestras acciones hacia Cristo, no importa que ustedes y yo perdamos el sentido común y perdamos la prudencia, siempre que se trate de una ofrenda para nuestro Dios. Un regalo que usted y yo nos podemos permitir comprar tan fácilmente, tal vez no sea un regalo, porque los regalos siempre cuestan sacrificio. Cristo ya nos dio la salvación y créame que costó un gran sacrificio. Esta mujer decidió, aún no sabía lo que iba a acontecer, pero ya le estaba dando a Dios un gran sacrificio. Cuando se trata de nuestro Dios, el sentido común incluso podría llevarnos hacia la crítica. No pensemos que siempre que alguien dé algo más para Dios, nunca le digamos que es superfluo o que es materialista, porque a lo que nosotros podamos llamar superficial o materialista, el Señor se puede glorificar y exaltar de una manera que nosotros no podemos comprender. Jesucristo mismo les llamó la atención ahí a los discípulos porque la empezaron a criticar, pero Cristo les pidió por favor que no la molestaran porque ella había hecho lo que podía. Incluso dice que todos los discípulos, pero Juan nos dice específicamente quién fue el que empezó con esta murmuración. Y usted ya sabe, fue Judas Iscariote. Él empezó con esta murmuración y a raíz de su murmuración, inmediatamente los demás discípulos se contagiaron de ese espíritu y empezaron a murmurar contra la mujer. Aparentemente los deseos de Judas eran buenos. Siempre ese tipo de personas critican a los demás, critican la adoración de los demás, aparentemente con un motivo bueno, pero Judas lo descubre completamente y le dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, Judas tenía sus malas intenciones y por causa de eso criticaba a la mujer. Ahora sí resulta que estaba muy preocupado por los pobres, cuando realmente, ¿verdad? Él tenía en su corazón una avaricia. A pesar de estar día y noche con su maestro, no había llegado a entender lo importante que era adorarle desmedidamente, sino que aún se estaba cuidando del dinero. Cuando se trata de nuestro Dios, hermanos, el sentido común se deja de lado y se aprovechan las oportunidades. Hay oportunidades que son únicas en la vida. De hecho, casi todas son únicas en la vida. A veces se pueden repetir, pero no de la misma manera. A veces faltan cosas. Hay oportunidades que son solo una vez. Esta mujer vio la oportunidad y decidió aprovecharla. Definitivamente, esa oportunidad era única, porque Cristo no iba a estar para siempre con ellos. Cristo estaba a días de morir
y ya tenía el tiempo contado antes de ascender al cielo. Entonces, imagínense el gran privilegio que tuvo esta mujer y la gran valentía de aprovechar esa oportunidad. No sé si usted se pusiera en sus zapatos y de verdad se atrevería a interrumpir esa cena y llegar en medio de todos y derramar ese perfume tan costoso. Ella decidió exteriorizar el afecto que ella sentía por Jesús. Tal vez días antes ella estaba pensando cómo hacer para agradar a su maestro, cómo adorarle, cómo exaltarle, hasta que vio la oportunidad y no la dejó ir. Incluso Jesucristo mismo se lo agradece y le dice, ha hecho lo que podía. Era inevitable que Cristo muriera, y si Judas no lo hubiese entregado, cualquier otro lo hubiera entregado, porque ya era un mandamiento de Dios que Cristo tenía que venir y morir y padecer. Y sabe una cosa, esta mujer yo creo que le ganó a todas las mujeres, porque ya nadie pudo ungir a Jesús. Si usted se acuerda, cuando Cristo muere y las mujeres se levantan muy de mañana y quieren ir y ungir el cuerpo de su maestro, sorpresa, su maestro ya no estaba, su maestro había resucitado. Entonces esta mujer se les adelantó y Cristo mismo les dice, es para mi sepelio, esta mujer me ha preparado para la sepultura. Ella tuvo una oportunidad magnífica y usó ese perfume para el sepelio de Cristo. Inclusive casi podríamos decir que esta mujer tuvo una revelación tan grande. Suponemos que ella estuvo a los pies de Cristo, que ella fue perdonada, que ella estuvo día y noche ahí escuchando las enseñanzas del maestro. Creo que también debió de haber escuchado que Jesús les había dicho que él iba a morir, y le llegó tan bien, entendió tan bien el mensaje, le llegó tan bien la revelación, que decidió hacerlo. Nadie más lo hizo, fue la única que pudo ungir a su maestro. Cuando usted tenga oportunidad, hermano, haga lo que sea por Dios, porque las oportunidades no siempre vuelven a venir. Dios quiere que usted haga lo que usted tiene, lo que usted puede. A veces nos limitamos y decimos, es que si yo pudiera, es que si yo tuviera. Imagínense si esta mujer se pone a pensar, es que si no me tacharan, es que si las mujeres valiéramos más, es que no puedo tirar este perfume porque es lo que yo tengo. A Dios no le interesa lo que usted pudiera o lo que usted tuviera. Jesucristo se agrada de lo que usted tiene y de lo que usted puede, y de que usted aproveche las oportunidades y de que usted no se limite, de que usted le entregue todo lo que usted tiene, lo que usted puede. No vea el sacrificio de los demás, no vea lo que los demás están dispuestos a dar por Cristo. Usted vea lo que usted está dispuesto a darle a Cristo. Y por último, este pasaje nos muestra que la fragancia de una acción hermosa no se desvanece nunca. En Marcos 14:9 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Era un recuerdo memorable. Fue una acción, un acto de fe, un acto de amor tan grande que Jesucristo mismo dijo, cada vez que se predique este evangelio, se va a recordar lo que esta mujer ha hecho conmigo. Imagínense, estas palabras simbraron tanto a los apóstoles que los escritores de los evangelios tuvieron el cuidado de poner estas palabras de Jesús en el evangelio. Lo pusieron claramente. Cada vez que se predique este evangelio, será recordado lo que ésta ha hecho. Los demás, hermanos, pueden olvidar lo que usted haga por ellos, pero cuando usted hace algo por Cristo, téngalo por seguro que Él nunca lo va a olvidar. Y no solamente no lo va a olvidar, sino que hasta se lo va a recompensar. Este acto, esta fragancia de aquel perfume que
María derramó sobre los pies de Cristo ya hace más de 2000 años, su fragancia sigue llegándonos hasta hoy en día. Seguimos recordando a esta mujer, seguimos recordando cómo hay personas que deciden adorar a Dios y entregarlo todo sin reservas, entregar todo sin recibir absolutamente nada a cambio. ¿Sabe? Cristo tenía una tensión enorme. Se lo vuelvo a decir, faltaban 2 días para su muerte. No era una muerte cualquiera, iba a ser una muerte demasiado cruel. Imagínese, ya sabemos cómo se sentía él, ahora cómo se sentiría él al ver esa ofrenda de amor de una mujer. Era como una luz en el desierto, como una luz en un mundo tenebroso, un acto de amor sin igual. Esa fragancia hermosa que sigue llegando hoy en día hacia nosotros. Esta tarde, hermanos, hemos visto que esta historia nos muestra un derroche de amor con este acto, porque dejan claro el perfecto amor que podemos tener hacia Cristo y porque nos hace mostrar el profundo agradecimiento que usted y yo tenemos hacia Él. También nos muestra que hay momentos en los que se falla viendo las cosas en sentido común. Usted y yo podríamos caer en el error de Judas y criticar a los demás por su adoración. La fragancia de una acción hermosa no se desvanece jamás. ¿Qué ha hecho usted para Cristo que usted diga, no quiero que esto se desvanezca jamás? ¿Qué ha hecho usted para Cristo que Él pueda decir, quiero que esto quede como una remembranza perpetua delante de mí? Esta mujer hizo su parte. Cristo lo dijo, será una remembranza para siempre delante de mí. ¿Sabe una cosa? Los demás criticaron a la mujer. Judas dijo, este perfume se podía haber vendido por 300 denarios. Pero minutos después eso se le olvidó cuando fue y vendió a su maestro por 30 miserables monedas de plata. Ahí se le olvidó los pobres y se le olvidó lo bueno. María, en cambio, ofreció a Jesús todo lo que ella tenía y solo rompió ese perfume y no se reservó absolutamente ni una gota de ese valioso perfume para ella. Y Juan nos conserva el valioso detalle que ningún otro evangelio nos dice. Dice que cuando esta mujer rompe el perfume en la cena, toda la casa se llenó del olor de ese perfume. ¿Cuánto ama usted a Cristo, hermano? ¿Y qué estaría dispuesto a darle usted para demostrarle su amor? ¿Qué estaría dispuesto usted a darle para que Cristo diga, lo voy a tener esto en mi mente perpetuamente porque has dado más de lo que has podido, porque me has adorado más de lo que has podido, porque me has demostrado con tu vida y con tus acciones el agradecimiento que tienes hacia mí por haberte salvado y por haberte amado? ¿Por qué no venimos esta tarde a este altar y dejamos que esta casa se llene con el olor fragante de nuestra adoración? ¿Por qué no decidimos esta noche entregarle la mejor adoración que le hemos dado al Señor? María tuvo el gran privilegio de tener a Jesucristo físicamente. Tuvo el gran privilegio de besar sus pies, de regar sus lágrimas, de no dejar de besarle los pies. Nosotros no lo tenemos aquí físicamente, pero lo tenemos en nuestro corazón. Y en nuestro corazón Cristo se puede glorificar y se puede exaltar. ¿Por qué no viene y se arrodilla delante de su presencia? Y así como le hemos cantado, Señor, no hay mejor lugar que estar delante de tu presencia. ¿Sabe? Cuando María le derrama ese perfume a los pies de Cristo, es seguro que María se fue con su cabello oliendo a ese perfume delicioso. Y quién sabe por cuánto tiempo más habrá durado en su cabeza ese olor.
que la delataba que había estado con Cristo, que la delataba que le había dado un sacrificio hermoso. Cuando usted viene a los pies de Cristo y le adora con todo el corazón, entonces usted también se contagia del grato olor de Cristo. Y los demás van a entender que usted ha estado con Cristo, que usted huele a Cristo y que usted le ha dado su mejor adoración. Que le podemos adorar de muchas formas, pero que la forma en la que nosotros lo hacemos es única si la hacemos con el corazón.